Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. De vuelta en Yo Opino con temas fundamentales, temas trascendentales y que nos importan a todos. Y hay un tema que a todos nos está acaparando en estos días, que es la situación, lo que está pasando en la guerra entre Estados Unidos e Irán, o obviamente entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Todos los días vemos lo que está pasando en el Oriente Medio, allá con el canal del Suez. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y esto en qué nos afecta? Pues nos afecta y muchísimo. Ya sabemos que tenemos un mundo que es globalizado en la economía, que si hay situaciones allá como la que está pasando por el represamiento de todos los barcos en ese estrecho, está afectando la economía mundial. Los precios del petróleo están por los aires y obviamente pues el precio de la gasolina ya subió acá en Colombia, para poner un ejemplo. Ese, digamos, ese pañito de agua tibia que nos habían dado el gobierno, pues ya otra vez volvió y nos subió la gasolina. Entonces vemos que las situaciones económicas que pasan en otras latitudes del mundo tienen trascendencia para nuestro país, para el hemisferio. Entonces, el tema de hoy fundamental se va a llamar el eje de Teherán y su impacto en el orden global y colombiano. Pero antes que nada, yo quiero adentrarme en una situación que es muy importante para tener en cuenta. ¿Por qué esta situación se presenta con Irán? Y yo me quiero trasladar hasta el año 629 de esta era, cuando nace el Islam con el profeta Mahoma. Y yo lo digo porque hay una situación que para el año 680 rompe el tema del Islam, es que el Islam se divide. Para ese tiempo empiezan unas luchas entre quiénes son los que van a heredar el legado de su profeta Mohammed o Mahoma, como todos lo conocemos, en cuanto al Islam. Y hay una lucha entre que debía ser descendientes de él, que era su yerno Ali, y obviamente hay una pugna porque otros dicen no, tienen que ser el círculo más cercano del profeta Mahoma. Y hay una batalla que se llamó la batalla de Karbala, que fue por allá en el año 680, donde entre ellos mismos, entre musulmanes, pues se atacan, y obviamente queda esa grieta religiosa entre unos chiitas que reconocían o que defendían que debía ser su yerno quien debería suceder ese poder, y otros que era el círculo más cercano del profeta Mahoma. De esto nace eso que ya conocemos, o algunos lo han escuchado, o si no lo han escuchado, pues ahorita van a tener un adentramiento a esta situación, por qué se llaman chiitas y por qué se llaman sunitas. Entonces los chiitas son los que deciden que tiene que ser el familiar del profeta Mahoma, en este caso Ali, su yerno. Pero otros decían su círculo más cercano, y estos últimos se llamaron sunitas y los anteriores chiitas. Si nos vamos a Irán, ¿sí? Hasta el año 1935, Irán no se llamaba Irán, se llamaba Persia. Pero gracias a un descendiente, yo creo que todos hemos escuchado el tema de Ciro el Grande, esta dinastía en Persia, pues decide que se le cambie el nombre en el año 1935, este señor el Shah, Reza Shah, y obviamente empieza a cambiar el nombre como la tierra de los arios. Entonces por eso se llama Irán, tierra de los arios. Obviamente, y quiero dejar muy en claro, es que
haciendo la claridad, Persia o Irán hoy en día, ellos no son árabes, ellos son musulmanes por religión, pues ya hemos visto de que tienen una connotación distinta, digamos, en cuanto al Islam. Ellos son chiitas, ellos abarcan el 10%, digamos, de entre todo el mundo islam, ellos son el 10% en cuanto al 90%, en contraste con el 90% del sunismo, que está sustentado principalmente por una potencia que yo creo que todos conocen, que es Arabia Saudita. O sea, para ser, digamos, concluyente, es que los países árabes descendientes de Ismael, para que me entienda, que son allá los del Golfo Pérsico, ellos son sunitas y abarcan el 90% de la población mundial. Entonces, se da esta situación y entonces este Shah, si bien es cierto, era, entre comillas, una dictadura, sí era una dictadura, pero habían ciertas libertades para las personas y había una situación que era que tenía una posición más occidental. Y resulta de que, pues, obviamente, esta situación molestaba un poco a líderes religiosos y para el año 1979 se da una revolución y en cuanto a Irán, y es que una persona, un líder religioso que se encontraba en ese momento en Francia, pues decide, obviamente, empezar a impulsar una revolución, digamos, con el pueblo, que se llamó la Revolución Islámica, prometiendo muchas cosas, prometiendo supuestamente muchas libertades o derechos para las mujeres, y obviamente es lo que llamamos la Revolución Islámica, que se dio en 1979 con un líder religioso que se llama Ali Khomeini, ¿cierto? Este es de destacar que antes de ese 1979 habían unas relaciones muy, digamos, muy fructíferas entre Irán y Estados Unidos, entre Irán e Israel. Pero todo cambió al momento en que a través de este hombre, que le llaman ayatolas, como decir, pues digamos un líder religioso católico, un cardenal, por así decirlo. Es un ejemplo solamente a nivel clerical, no estoy diciendo que sean lo mismo, ojo, aclaro, pero esta persona, pues obviamente llega allá a Irán y empieza esa revolución islámica y lo que hace es empezar a quitar derechos. Y algo muy notorio es el tema de las mujeres. Las mujeres ya no podían llevar el cabello suelto, ya tenían que llevar un hijab, que es el manto que ellas utilizan, de una manera muy estricta, so pena de que ellos tienen dentro de su ley una ley que se llama la Sharia, que es obviamente una aplicación estricta de lo que ellos tienen en su libro sagrado, que es el Corán, en cuanto a las mujeres, cómo deben comportarse, e incluso los hombres. Y no solamente eso, empieza a crear grupos afines o grupos proxies para ellos no tener que enfrentarse directamente contra el gran Satán, como ellos lo llaman, a Estados Unidos, y el pequeño Satán a Israel, sino que a través de unos grupos terroristas, ¿sí?, en diferentes regiones del mundo, pues obviamente más allá, más que todo en Oriente Medio, pues empiecen o a atacar o a defender, digamos, los intereses de Irán, ¿cierto? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué es que 47 años este régimen teocrático extremista, donde todos ya sabemos que cuelgan a los homosexuales, donde mujeres y niños, no podemos olvidar que hace 2 meses mataron más de 40.000 personas, la gente saliendo a protestar porque quieren libertad, y fueron masacrados más de 40.000 personas, y quiero hacer un paréntesis, y el mundo en silencio? ¿Por qué es que ha sido tan efectivo este régimen terrorista, teocrático? Y hay unas situaciones que hay que tener en cuenta. Hay una fuerza que se llama la Guardia Revolucionaria, que no es un ejército común,
es un imperio económico y militar muy estricto, muy intolerante, muy apegado a la fe de ellos extremista, pero extremista musulmán, y que lo que hace es controlar fronteras y controlar industrias clave, ¿sí? Vemos que la mayoría de todos los regímenes, y lo tuvimos aquí cerca, con el señor Chávez y después con Maduro, pues lo que hicieron fue poner a los militares a administrar recursos del Estado. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria, de Hacienda, de todo lo que tiene que ver con dinero. ¿Con eso qué se logra? Pues una lealtad absoluta de los militares hacia ese gobierno, ese gobierno extremista, y obviamente lo que hace también es que cualquier levantamiento popular en contra de estas situaciones pues sea reprimido, pero de unas maneras donde vemos incluso que matan y cuelgan niños de 12, 13 años, y si a eso le añadimos que días anteriores llamó este gobierno a que tenían que llevar niños para que se incorporaran a las fuerzas militares. Eso no tiene una lógica, que en vez de un país, en vez de cuidar a sus niños, que son lo más preciado, lo más valioso que debe tener un país, lo ponga como carne de cañón. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y vamos a seguir estudiando un poco por qué es que hasta el día de hoy se ha mantenido en el poder este régimen. Ya regresamos. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa un país que brilla con el anhelo del mañana, con la fuerza del sol, el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio. Impulsa la innovación sin límites con mentes brillantes que solucionan los desafíos energéticos. Impulsa la vida cuidando cada especie, cada gota de agua y operando en armonía con la naturaleza. Impulsa los sueños de miles de jóvenes que reciben una beca para forjarse un mejor futuro. Impulsa la esperanza de las familias que han dejado de cocinar a leña. Por fin tenemos gas. ¡Qué alegría, abuelita! Impulsa la unión con caminos que acercan a nuestra gente. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido, que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética, forjando el país que amamos. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa Colombia. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Somos los encargados de la seguridad energética de nuestro país. 4 de cada 5 vehículos que se mueven en Colombia se mueven gracias al combustible de la mejor calidad que producimos nosotros. Y todos debemos sentirnos orgullosos porque es todo lo que hacemos y producimos aquí es para el beneficio de toda una comunidad. Hoy quiero decirles que Ecopetrol es ese corazón que bombea energía y progreso a toda Colombia. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Estamos de regreso y bueno, ya habíamos quedado en que cómo hace este régimen para mantenerse aún en el poder, a pesar de incluso lo que el año pasado tuvimos en la guerra de los 12 días,
donde pues obviamente Estados Unidos lo que hizo fue menguar esta situación que para todos era insoportable, es el lanzamiento de misiles constante y obviamente el chantajear con ese estrecho de Hormuz que ya todos hemos visto, que pareciera como si ellos lo hubieran formado, no fue una creación de Dios, pero ellos lo quieren como un botín de guerra para chantajear el mundo, y vemos cómo la economía se ha ido afectando porque pues ellos lo que están haciendo es bombardear barcos que para ellos son enemigos. Y bueno, uno diría, ¿y qué más entonces está haciendo este país o este régimen? Porque la situación no es con el país, es el régimen ideológico que tienen en este momento y político. Y también hacen otra cosa muy importante, aparte de la represión que yo les decía que es evidente, es el control de recursos. Porque a pesar de las sanciones, a pesar de todo lo que Estados Unidos, Europa le ha impuesto, pues todavía siguen funcionando. Y hay una cosa, es que pues como ellos son productores de petróleo, ellos lo que hacen es contrabando, porque hay muchas situaciones donde ponen, por decir algo, barcos cargados de petróleo, no con una bandera iraní, sino con una bandera, por así decirlo, hechiza de otra nación, y pasan como si fuera de otra nación, pero realmente es un petróleo que viene de Irán, y con eso pues ellos se sostienen. Y uno dice, bueno, ¿y qué se necesita para ese cambio allá con ese país? Que como ya les decía, ha influido en la creación de todos esos grupos terroristas, como ya les decía, Hezbollah, Hamas, los hutíes allá en Yemen, hay otras milicias en Irak, y es que se necesita el tema del quiebre de las fuerzas de seguridad. Según se dice, hay una división ya interna, porque pues lo que se ha hecho es a través de Estados Unidos e Israel es eliminar a los líderes, y obviamente pues una fuerza sin un líder pues queda en el aire. Se necesita una persona que dé órdenes, y si no da una persona órdenes pues entra en un caos, una anarquía, y lo que se llega es a eso, a haber unas pugnas internas. Eso por un lado. Hay otra cosa que yo quería tocar en este momento, como para no ahondar solamente en el tema histórico, y cómo nos afecta a nosotros en Colombia. Pues, oh sorpresa, para los que no lo sepan y los que ya han leído algo o han escuchado, es que desafortunadamente uno de los grupos, como lo es Hezbollah, tiene mucha influencia tanto en Venezuela como en Colombia. Este grupo que ha hecho, este grupo tiene muchísimas caras, ¿cierto? En algunos países, por ejemplo, como en Líbano, se muestra como una fuerza revolucionaria política, para otros es un grupo terrorista, pero si hablamos aquí en Latinoamérica, lo que hace es comercializar o tener tratos criminales con fuerzas narcoterroristas de nuestro país. Por ejemplo, hace poco hay un estudio donde el ELN se descubrió tenía relaciones con Bashar al-Assad, que es dictador en Siria, y lo que hacía era que Hezbollah le daba entrenamiento en drones, en armas, en cómo hacer túneles, como lo hacen allá en Israel, o contra Israel, y a cambio el ELN y otros grupos como las FARC y carteles pues le entregan droga. ¿Droga para qué? Pues para ellos introducirlo en países como Europa. Otra cosa muy importante, ellos allá en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Líbano, ellos tienen el control de drogas derivadas de la heroína. Es más, si nos vamos atrás, hace más de 2 años y medio, en la tragedia, en lo que pasó allá en Israel, la masacre, estos grupos terroristas, sus unidades que fueron capturadas, confesaron que ellos consumieron una droga una droga muy fuerte que los vuelve casi insensibles como animales para cometer estos actos terroristas.
Obviamente este grupo Hezbollah no ha sido solamente vinculado aquí en Colombia. No podemos olvidar lo que pasó con la AMIA allá en Argentina, donde pues porque para ese momento Argentina se está acercando a Israel y no podemos olvidar la población judía amplia que existe en ese lugar, pues hizo que fuera un caldo de cultivo para que se levantara un atentado terrorista en contra de instituciones judías, judías económicas o religiosas para ese momento. Y fue como obviamente se perpetró ese atentado donde dejó más de 85 personas fallecidas para ese momento. Entonces, aparte de eso es que ellos también utilizan uso de centros culturales islámicos. Ellos camuflan estos templos o estos lugares de oración para ellos con propaganda terrorista, ¿sí? Obviamente uno dice, bueno, ¿y qué debe hacer Colombia para evitar que esta situación que nos está a nivel mundial nos está afectando? Y con lo que ya les decía, ese grupo Hezbollah pues tiene que ponerse un freno, porque ya sabemos que todos esos grupos terroristas están influenciando aquí en Colombia, pues tiene que ver con los niños, reclutamiento, y ya sabemos la alianza que hay entre Irán, Hezbollah, que es pagado por ellos, es una fuerza creada por ellos, es la fuerza, digamos, terrorista más grande del mundo. No podemos olvidar lo que pasa en el Líbano. ¿Qué tiene que hacer el Colombia o ese nuevo gobierno que pudiera llegar a enfrentar esta situación? Tiene que haber una cero tolerancia en cuanto a estos grupos, a las personas que están vinculadas con ellos, con esas economías ilícitas, con esos negocios ilícitos. Y obviamente Colombia ya en el gobierno Duque lo que hizo fue incluir a Hezbollah, como solicitar que en Colombia es reconocida Hezbollah como un grupo terrorista y que Colombia ratifique esto a través de una alianza con Estados Unidos, con Israel y otros países que están, digamos, enfrentando de manera contundente a estos grupos. Tiene que haber inteligencia activa, no permitir que embajadas o centros culturales se conviertan en nodos logísticos para el extremismo o el terrorismo islámico, y obviamente que lleva a que esas alianzas que tienen con los grupos internos terroristas pues afecten la seguridad del país. Tiene que retornarse las relaciones de cooperación entre Israel y Estados Unidos en materia de ciberseguridad. No podemos olvidar lo que está pasando con los drones, y eso es porque desafortunadamente Colombia bajó la guardia por ese tema de la paz total, y lo que hizo fue que las fuerzas militares se debiliten y ellos mismos se están afectando. Si el sistema de Irán se acabara, pues tendríamos una situación de que nos ayudaría para más seguridad nacional. Se cortaría esa asistencia de estos grupos terroristas a los grupos terroristas internos. Sin el apoyo de los procesos de Irán, pues obviamente estas fuerzas ya no van a tener tanto poder en nuestro país y en la región para tejer esas alianzas criminales. Tiene que haber un acuerdo, digamos, a nivel de región para combatir todos estos grupos que están aliados con Hezbollah, y obviamente identificar a todas esas personas que tienen ese vínculo. Con un Irán, con este, digamos, gobierno teocrático extremista, y si logramos que Irán vuelva otra vez a la democracia, pues se van a ver un desarrollo económico, primero que todo la libertad para su propio pueblo, y obviamente pues van a haber unos tiempos donde va a haber seguridad, y si hay seguridad jurídica, y hay seguridad en la inversión extranjera, porque las personas
los inversionistas no van a tener temor de llegar al país. Vemos que si no hay seguridad no podemos pedir inversión extranjera, si no podemos ofrecer seguridad, y no solamente seguridad jurídica también necesita, y obviamente que no sea un riesgo para que cualquier persona que venga a querer invertir en nuestro país. Yo quería terminar con estas preguntas. ¿Por qué ustedes piensan que Irán ataca a Israel a través de otros y no lo hacía anteriormente directamente? Para mantener, la respuesta correcta es para mantener ese discurso plausible de evitar represalias nucleares, porque digamos que ya saben que Irán se está enriqueciendo uranio para hacer su bomba atómica, y el país que dice que primero va a destruir va a ser a Israel. ¿Cómo afecta la migración musulmana a Europa en este contexto? Vemos que ya hay países que están cerrando, y es que no todas las personas, ojo, no todos los musulmanes son malas personas, pero hay personas que están llegando a este país, no a esos países donde se abren espacio, no a progresar, sino a tratar de cometer actos terroristas. Colombia sí tiene una amenaza, y esa amenaza de Irán a través de Hezbollah se le debe poner muchísimo cuidado, porque eso puede influir en cuanto a que los grupos terroristas siembren la inestabilidad en Colombia. Y uno dice también que se necesita también para que esto se termine, pues una decisión del gobierno de cero tolerancia, como ya les decía anteriormente. Se tienen que acabar con todas esas alianzas criminales. ¿Y cómo se logra? Pues con tecnología. ¿Cómo se logra? Con ciberseguridad. ¿Cómo se logra? Con inteligencia. Y eso es importante ahorita que estamos en elecciones. Colombia tiene una oportunidad histórica de liberar nuestro país, el gobierno que llegue, de todas estas fuerzas terroristas que quieren implementar la anarquía, el desorden en nuestro país. Y obviamente esto hay que tenerlo muy en cuenta para nosotros a la hora de introducir nuestro voto. ¿Qué queremos? ¿Un país anárquico, un país sumido en la violencia, o un país donde haya libertad religiosa, donde tengamos seguridad, donde podamos salir de los campos, y o donde el terrorismo no sea el que gane la partida, sino que sea la libertad, la tranquilidad, el respeto por el otro, la libertad religiosa, no como lo que está viviendo anteriormente? Entonces, para culminar, este cese ojalá sea fructífero, pero algo que no les comenté y quiero decirlo para finalizar, es que dentro de la mentalidad musulmana ellos tienen que se puede mentir ante a los infieles, que seríamos nosotros, es valedero mentir. Entonces, pues uno hace votos que esta tregua que está en curso, pues tenga repercusiones positivas, pero uno no puede tampoco ser tan ingenuo, porque ya sabemos con quién estamos negociando. Entonces, este es un tema importantísimo, hay mucha tela de donde cortar, pero bueno, y como ya saben todos, mi profesión es abogado ante todo, pero soy también un apasionado de estos temas de actualidad internacional. Y en cuanto a mi profesión como abogado laboralista, me pueden llamar al 318-389-1413. Fue un gusto estar con ustedes. Dios los bendiga. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.